¿Cómo estás? ¿Alguna vez te has preguntado en qué hacer con tu dinero? Si realmente tenerlo en el banco o ahorrarlo de la manera en que estés acostumbrado es productivo para ti o solo es guardar dinero. Bueno, te quiero decir que hoy iniciamos esta serie de videos en la que te voy a hablar de cómo invertir, de qué significa invertir y de qué se trata, cuáles son las opciones, para dónde te puedes mover, cuáles son las que son accesibles para ti, cuáles no, diferentes opciones y todo el panorama donde tú puedes invertir tu dinero y obtener rendimientos, ¿sale? Entonces quédate y vamos a empezar con esta serie. Comenzamos. Pues vamos a comenzar. Esta primera parte te voy a hablar ¿de qué te voy a hablar en esta sesión? Fíjate. Vamos a hablar, vamos a tratar estos temas, fíjate. Vamos a tratar qué son las inversiones, qué significa invertir, cuál es la mentalidad que debes de tener como inversionista. Es decir, qué diferencia hay entre tu vida cotidiana, día a día, de lo que tú estás haciendo, a pensar ya en ser un inversionista. Los básicos de las inversiones, o sea, qué significan, cuál es el panorama, qué hay, qué significa, qué es el riesgo, qué significa ese dinero que tú estás invirtiendo, tiene una ganancia, y esa ganancia a qué plazos, a qué riesgos, significa el que tú puedas determinar que, cuánto te estás arriesgando, es decir, cuánto estás poniendo, entre comillas, en peligro tu dinero, ¿ok? El proceso de inversión, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder invertir? Después nos vamos a ir a una segunda parte que dice tomando una decisión de inversión. Esta segunda parte vamos a hablar de metas financieras, perfil de inversión, activos de inversión, diversificación y asesoría. Esta va a ser una parte un poquito más larga. Tenemos muchísimo contenido que vamos a ver por aquí, así es de que necesitas ir viendo los videos, ¿vale? Y por último, tercera parte. Ya que tengamos toda la información de qué es la inversión, cómo se puede manejar, a dónde puedes invertir, cuáles son tus opciones, cuáles son las condiciones para que tú puedas invertir en otro instrumento. Ahora vamos a diseñar tu estrategia. Esto tiene que ver con tu ahorro, es decir, que tú tengas un ahorro para en caso de imprevistos. Si lo que quieres hacer es un retiro digno, o quieres obtener libertad financiera, o quieres simplemente tener una inversión que te esté dando rendimientos continuamente a través de el cobro de un interés. Y por último, que es lo más importante y el pilar de todo esto, para que tú puedas hacer contexto de todo lo que estás generando y de que todo lo que vayas aportando a tu inversión en activos tenga que ver también con la inversión en tu activo principal, que eres tú mismo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Bienvenidos. Ok, bienvenidos a la primera parte de tu curso de inversiones. Ok, te quiero hablar esta vez de por qué es importante invertir. ¿Qué significa invertir para empezar? Invertir significa tomar tu activo, es decir, el capital que tú tengas, el dinero que tú tengas, todo lo que tú tienes en bienes, y ponerlo a trabajar de alguna manera para que genere más dinero. Ese dinero que estás generando lo vamos a llamar rendimientos. Entonces, invertir es poner a trabajar tu dinero para que genere más dinero, es poner a trabajar el dinero. Ese dinero puede ser efectivo, puede ser muchísimos instrumentos que vamos a estar viendo. Y ¿por qué es importante invertir? Obviamente, además de lo que ya te comenté, generar dinero, también es importante para que tú hagas un plan de vida. Esto tiene que ver con tu plan de vida. Es decir, por ejemplo, hoy día, digamos, una persona, un trabajador normal, ¿qué es lo que tiene para asegurar su retiro? Por ejemplo, pues tiene a lo mejor lo que está invirtiendo en su Afore, a lo mejor es alguien que ya se pensionó y está recibiendo sus aportaciones quincenales o mensuales, pero probablemente eso no le sea suficiente, o simplemente quiere hacer que ese dinero crezca, o que cuando llegue ese momento el dinero que estás recibiendo sea suficiente para mantener un nivel de vida que tú estás esperando. Entonces hay que ir pensando en eso, qué vamos a hacer con el dinero para que cuando lleguemos a ese momento el dinero esté trabajando para nosotros y que nos esté dando esa calidad de vida esperada, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Si tenemos el dinero en mano,
¿qué es lo que sucede con ese dinero? Hay un factor que seguramente ya conoces que se llama inflación, y la inflación es el aumento cotidiano de precios en un mercado, en un país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que comprabas hace 10 años con 100 pesos, hoy esos mismos 100 pesos ya no te alcanza para cobrar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el dinero en el tiempo va perdiendo su valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También ir recuperando de alguna manera ese valor para que no solo tengas lo mismo, digamos, del poder adquisitivo con el que comenzaste, sino que cada vez tu dinero tenga un mayor poder adquisitivo, y eso es obviamente ampliando tu dinero, haciendo que este crezca para que cuando valga menos tú tengas más, y entonces puedas tener, puedes comprar exactamente lo mismo o mucho más de lo que compras actualmente, ¿vale? Y ¿qué es otra cosa que podría ser importante? El aumento del patrimonio y diversificación de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de esto mucho más a detalle más adelante. Solo te estoy contando como una pequeña introducción para que vayas siguiendo. No te olvides, ve siguiendo los videos que voy a ir subiendo. Así es de que ve siguiendo el contenido. ¿Qué significa aumentar nuestro patrimonio? Obviamente que todo nuestro activo, es decir, todo lo que poseemos, sea cada día más grande. Puede ser que tengamos propiedades, puede ser que tengamos dinero, puede ser que tengamos inversiones, puede ser que puede estar compuesto de muchas cosas, ¿ok? Entonces, pero la idea es que vaya creciendo para que ese dinero que está creciendo, ese activo que está creciendo, pueda ir dándote un nivel de vida que te pueda dar para volver a invertir, para crecer, para comprar, para lo que tú quieras, pero que siempre estés generando mayores activos. Y la otra es la diversificación. ¿Qué significa esto? Que tú solo tengas, ¿has escuchado la frase de no hay que poner todos los huevos en una sola canasta? Bueno, ¿de qué se trata? Imagínate que de pronto tú tienes un solo ingreso. Vamos a decir que tienes un trabajo en el que te pagan cierta cantidad al mes, y que de pronto, por lo que tú quieras, vamos a decir, por ejemplo, por pandemia, te liquidan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dan una liquidación que te da un dinero que tú puedes ocupar por unos 2 o 3 meses en el mejor de los casos, y con eso te vas a mantener. Pero ¿qué pasó? Tenías una sola fuente de ingreso, y cuando pierdes esa fuente de ingreso pierdes todo. Entonces vamos a hablar de diversificación, que significa que no pongas los huevos en una sola canasta, es decir, que tengas varias canastas en las que cada una te esté generando ingresos, pocos, muchos, como sea, pero que no sea una, de tal manera que si tú pierdes una, tienes todas las demás. Y entonces ya no te quedas en ceros, ya no te quedas en el aire, ya no te quedas volando, sino que simplemente reacomodas tu presupuesto en lo que vuelves a generar otra canasta, otra fuente de ingresos, y entonces vuelves a completar. Puede ser que esa canasta nueva te dé muchos más ingresos de los que tenías anteriormente, o puede ser que te niveles, no sé, dependiendo de las condiciones en las que tú te encuentres, a lo que estés dispuesto a arriesgarte a invertir y cómo quieras manejar tu dinero, ¿ok? Bueno, pues por eso es importante invertir. Así es de que si quieres seguir sabiendo y conociendo más del tema, sígueme en el siguiente video. Ok, continuamos con esta serie de videos donde te voy a estar explicando sobre inversiones. Te quiero decir, a veces las inversiones son como una especie de mito. Yo que creo que todo el mundo hemos escuchado sobre las inversiones en la bolsa, y que si las acciones suben y bajan, que si ganan, que si pierden, que si compras, que si venden. Probablemente todo eso es un mito de que solo gente con mucho dinero puede estar invirtiendo, que solo mucho dinero genera mucho dinero, o que arriesgas mucho tu patrimonio, tu capital. Hay muchas opciones, te quiero platicar de eso. Entonces, digamos que acompañando a todo esto, vamos a ir clarificando todas esas historias que, por ejemplo, te dicen que, pues que, por ejemplo, no es importante invertir. Ya platicábamos en el video anterior que la importancia de invertir es que tú tengas la seguridad de que siempre, siempre, siempre vas a tener un ingreso. Entonces, un ingreso que puede ser uno solo. Ya decíamos en el video pasado que si pones todos los huevos en una sola canasta, corres un riesgo alto, pero si los diversificas y tienes diferentes maneras de generar ingresos, entonces pues estás en una posición mucho más segura. A eso te llevan las inversiones. Y te quiero hablar esta vez de lo que es la mentalidad de un inversionista. Sí requiere pensar un poquito diferente.
¿Por qué? Porque hoy día probablemente estás acostumbrado a recibir tu sueldo quincenal o mensual y ya, y es tu única fuente de ingresos, como decíamos. Pero probablemente también requieres cambiar esa mentalidad para pensar también en las oportunidades y aprovechar esas oportunidades. Obviamente siempre la recomendación es que te asesores, que investigues, que te informes, que conozcas del tema antes de invertir, ¿vale? Pero vamos a hablar de qué es lo que tenemos que tener en mente. Número uno, que tu dinero tiene un costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? El dinero hoy día vale una cosa, otro día vale otra cosa, y hay veces que el mismo dinero, de acuerdo a las condiciones del mercado, de la situación financiera o de lo que esté sucediendo en el país, probablemente ese dinero puede valer más o menos y se pueden aprovechar para hacer muchas cosas o pocas cosas, ¿sale? Y las inversiones juegan exactamente lo mismo. Vamos a pensar en que las inversiones es dinero trabajando. Entonces, puede ser que también tengan un costo de oportunidad. Es decir, nos puede generar algún costo el aprovechar una inversión, pero que seguramente te generará rendimiento si tú lo manejas adecuadamente. Otra cosa, las inversiones requieren medirse. Acuérdate, todo en esta vida que quieras, que produzca, que tenga un resultado, requieres tener métricas. Y esas métricas pueden ser básicamente tres. Por ejemplo, el riesgo que tiene. ¿Cuál es el riesgo? La posibilidad de que tú pierdas o ganes, ¿vale? El rendimiento es el dinero que vas a tener en retorno por tu inversión, es decir, lo adicional que vas a repetir y a recibir. Y el tercero es el costo de oportunidad, que ya te lo comentaba anteriormente, que tiene que ver con el momento en el que realizas tu inversión. ¿Ok? También requieres controlar tus emociones. ¿Por qué? Porque de pronto aparecen ofertas que parecen fantásticas y de pronto te emocionas y si quieres invertir y quieres hacer muchas cosas, ten cuidado. Ten cuidado, hay que tener mentalidad fría en este caso, porque sí, sigue tus instintos, muchas veces sigues tus instintos, pero es importante analizar las condiciones. Entonces, siempre que una inversión te emocione, revisa, analiza, estudia, habla con expertos, con personas que ya hayan pasado por ese camino para que tú tengas tu inversión lo más segura posible. Y tienes que tener también una visión multitemporal. ¿Qué significa? Pensar no solo en el ahora. Ok, hoy tengo dinero, hoy lo quiero invertir, hoy tengo, no sé, 1 millón de pesos y ese 1 millón de pesos yo lo quiero invertir y lo quiero diversificar y quiero hacer muchas cosas. Ok, sí, pero tienes que pensar también qué va a pasar a futuro con eso, cómo se va a comportar el mercado, cuáles son las variables que pueden influir en que tú consigas o no eso que estás esperando. Entonces requieres pensar a distancia en el tiempo, qué es lo que va a pasar, cómo se va a comportar, va a ir para arriba, va a ir para abajo, me conviene, no me conviene, cuáles son los planes que yo tengo a futuro para hacer, porque probablemente vamos a hablar también más adelante de otro concepto que se llama liquidez, que significa el dinero que tú tienes disponible, cuánto tienes disponible en este momento. Entonces de pronto a lo mejor te emocionas con una inversión donde invertiste todo tu capital y te quedaste en ceros literalmente, aunque tu capital está invertido, tú tienes un activo ahí, pero no te puedes mover porque no puedes pagar ni la comida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo el dinero que tenías ahí debajo del colchón, en el colchonito, lo metiste a la inversión y te quedaste en cero. El dinero ahí está trabajando, pero por lo pronto tú requieres también una liquidez para moverte. Entonces requieres tener esa visión de cómo lo vas a manejar. Y otra cosa también, eso te hablé del tiempo en el futuro, pero también hay que considerar el tiempo en el pasado. Vuelvo al mismo punto, no te emociones porque de pronto las condiciones cambian. Te quiero hablar, por ejemplo, de algo muy reciente que fue la pandemia. Y ahora con la pandemia muchas cosas cambiaron. Había estadísticas de que había cosas funcionando y que venían generando rendimientos altos y que de pronto se cayeron. Por ejemplo, la industria hotelera. Ahora con la pandemia toda la parte de turismo cayó. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Después de que era una gran industria, pues ahorita apenas está estabilizándose, levantándose. Cuando termine la pandemia, conforme vayamos avanzando, pues obviamente va a ir levantando, pero de momento, pues cayó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres invertir hoy en industria hotelera y dices, ah, pues es que hace 2 años el índice que traía era muy alto y los rendimientos muy altos con bajo riesgo y entonces yo podía generar dinero muy rápido, sí, pero el pasado no determina cómo se va a comportar en el futuro. Tienes que pensar de aquí en adelante de cómo está y cómo están las condiciones ahora y qué es lo que se espera, ¿vale? Y a veces también no invertir también es una posición de inversión.
Eso también lo debes de tener claro. Te comentaba, tienes que analizar las condiciones del mercado y a veces el no invertir te da una posición mucho más segura. A lo mejor de pronto te emocionas, como decía hace rato, y ves una inversión que podría ser con altos rendimientos a bajo costo, con retorno muy rápido, pero ¿qué pasa? Si de pronto dices, no, sabes que algo no me late ahí, algo no me gustó, analicé un factor, un índice y no me da buena espina, entonces decido no invertir. Por este momento mi dinero se queda estático, pero probablemente sí había un riesgo y a lo mejor esa inversión no funcionó tanto y entonces tu dinero a lo mejor no creció, pero se mantuvo. Entonces, no invertir también es una estrategia de inversión. Eh, y todo parte de una base. Como te decía al principio en la introducción, vamos a hablar del activo más importante que eres tú mismo. Y si tú mismo no tienes perfectamente conocimiento y manejas tus finanzas personales, ¿qué crees? Cuando te quieras meter a las grandes ligas, donde vas a manejar más dinero, donde vas a producir más dinero, donde vas a estar en situaciones de riesgo, de ganancias, de dividendos, de liquidez, de un montón de factores, entonces te vas a perder. Entonces lo importante, digamos, el kindergarten para esto es tus finanzas personales. Administra tus finanzas. Debes ser experto en tus propias finanzas para que sepas cómo se está moviendo tu dinero, cómo se comporta a esta escala, para que entonces lo puedas llevar a una escala mayor. Y pues obviamente, como te decía al principio, no pongas los huevos en una sola canasta. ¿Qué significa? Que invertir es una necesidad. ¿Qué quiere decir? Que no basta con tener un solo ingreso que a lo mejor provenga de un salario. Requieres también realizar inversiones, porque esto es lo que te va a dar crecimiento, desarrollo y lo que te va a poder hacer a ti o lo que te va a poder permitir llegar a otros mercados, llegar a otras posibilidades, ampliar tu patrimonio, ampliar las posibilidades, mejorar tu vida, etcétera. Pueden pasar muchísimas cosas. Así es de que entonces también la inversión ya se vuelve una necesidad y más en estos tiempos en los que por pandemia, por situaciones económicas globales, sociales, lo que tú quieras, pues vivimos en una época cambiante y de muchos riesgos y de avances rapidísimos, sobre todo por el tema de la tecnología. Entonces, esto te lleva a que tienes que incorporar todo lo que tiene que ver con inversiones en tu propia vida. Es decir, convertir el ser un inversionista en un estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días estás pensando como inversionista, todos los días requieres tener esa mentalidad de inversionista, ¿vale? Entonces, todos los días vas a invertir, vas a empezar por invertir tu tiempo, por ejemplo, desde que te levantas, ¿cómo lo estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo en quedarte 5 minutos más en la cama o lo estás invirtiendo en, no sé, bañarte y prepararte para tomar tu día? Toma en cuenta que esas son pequeñas inversiones que te pueden dar rendimientos. Por ejemplo, a lo mejor el quedarte 5 minutos más en la cama, a lo mejor te hizo, a lo mejor por un lado ganaste descanso, sí, pero por otro lado a lo mejor perdiste la oportunidad de un negocio que se acababa de cerrar, donde la oportunidad estaba abierta y se cerró, o simplemente no llegaste a tiempo, llegaste tarde a algún lugar y entonces estás perdiendo posibilidades. Es importante pensar en todo esto y evaluar las condiciones, ¿vale? Entonces, hasta aquí esta parte. Espero que te haya quedado muy claro cómo tenemos que operar, cuál es nuestra mentalidad como inversionistas y que te animes a seguir adelante. Vamos a tener más videos, vamos a continuar y ve pensando en cuál sería tu mentalidad como inversionista. Hola, hola, me da gusto que estés continuando conmigo aquí revisando el tema de cómo llegar a ser un inversionista. ¿Ok? Ok, esta vez vamos a platicar de algo que tiene que ver con conceptos y fundamentos básicos de las inversiones. Esto es, te voy a mencionar algunos conceptos que tú requieres conocer sí o sí para que puedas meterte al mundo de las inversiones. Lo primero que te quiero hablar es del rendimiento. ¿Has escuchado eso? ¿O has escuchado el tema de, a lo mejor lo conoces más como ganancias? ¿Ok? Más o menos es lo mismo. El rendimiento es todo aquello, el dinero que te está dando de retorno adicional a tu inversión. Es decir, yo invertí a lo mejor 100,000 pesos y tengo un rendimiento de a lo mejor 10 pesos
de ganancia. Entonces mi rendimiento es de 10 pesos contra 100 pesos, a lo mejor mi rendimiento es del 10%, ¿ok? Básicamente. Y bueno, se calcula de diferentes maneras, porque no nada más es así, de yo obtengo un porcentaje, sino intervienen muchos factores. Por ejemplo, si estamos hablando de rendimiento nominal, quiere decir que es eso que tú estás invirtiendo, el dinero que está ganando, pero considerando las comisiones, ¿sale? Entonces, hay veces que te cobran comisiones. Por ejemplo, si estás operando a través de alguien, si tienes un broker o si te cobran un impuesto o hay como costos adicionales de la inversión. Esas las llamamos comisiones. Entonces, si tú a tu ganancia, es decir, por ejemplo, esos 10 pesos que te comentaba, le restas, no sé, vamos a decir que sea un peso de comisiones, tu rendimiento nominal es de 9 pesos, ¿ok? Después vamos a ver que te comentaba en videos anteriores sobre el tema de la inflación. ¿Recuerdas que te decía que era la pérdida del valor monetario en el tiempo? Entonces, si nosotros consideramos además, ya nos quedaron 9 pesos, si de esos 9 pesos además pienso que, vamos a pensar que era, no sé, en un año, y que en un año la moneda perdió un valor, vamos a decir un promedio de 5% de su valor, ¿no? Vamos a pensar en una inflación del 5%, entonces quiere decir que mi dinero al final del año va a valer 5% menos. Ahora, si a esa ganancia le resto las comisiones y además le resto el porcentaje de inflación, entonces ahora tengo un rendimiento real. Así lo llamamos. Entonces, nominal es cuando tengo mis comisiones restadas a mi ganancia. Si a eso además le resto la inflación, entonces estoy hablando de un rendimiento real. Ahora, si lo considero después de comisiones, es decir, una vez que ya consideré las comisiones, lo puedo tomar como un rendimiento bruto. Entonces podría tener como por ejemplo el factor de la inflación aparte y entonces tengo ya un rendimiento bruto. Y si yo considero además impuestos, entonces puede ser que me cobre, a lo mejor si yo estoy operando a través de alguien, él me cobra tiene un costo, me cobra una comisión, pero aparte hay ciertas inversiones que generan impuestos. Por ejemplo, vamos a pagar un ICR, un impuesto sobre la renta. Entonces eso quiere decir que tengo otro factor y cuando yo ya mezclo todos esos factores, entonces ya tengo mi rendimiento neto, ¿ok? Ese ya sería mi rendimiento neto, que es ya mi rendimiento final, tal como quedó, ¿vale? Después de todos los factores que lo van afectando. Después, es importante también comparar, ¿vale? ¿Cómo comparamos? Pues obviamente vamos a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿De qué se trata en el caso de inversiones? Pues se trata de comparar inversiones que sean del mismo tipo, del mismo sector, que se comporten en mercados similares para yo poder tener un punto de comparación. Yo no puedo comparar acciones o inversiones que tengan que ver con tecnología con inversiones que tengan que ver, por ejemplo, con hotelería, ¿no? Porque se mueven totalmente diferentes. No voy a comparar, por ejemplo, Microsoft contra no sé, contra una cadena de hoteles, con cualquiera que se te ocurra. Entonces, tenemos algo que se llama benchmark, que es justamente eso, la manera de comparar. Cuando tú escuches que estamos hablando de un benchmarking, estamos haciendo una comparación. También vamos a hablar de algo que se llama renta. La renta es ese rendimiento definido a un plazo dado, ¿vale? Entonces, esta renta puede ser de dos maneras, puede ser fija o variable, es decir, tú tienes una inversión y esta te va generando rendimientos, te van dando una renta. Esa renta puede ser que tú digas, pues es a 5 años y con una renta fija de, no sé, del 8% anual, ¿vale? Ok, significa que cada año tú vas a recibir el 8% de tu inversión. Pero también hay otras que tienen que ver con renta variable. Y eso tiene que ver, uno, del tipo de instrumento en el que tú estás invirtiendo y dos, obviamente, se ve afectado por las condiciones del mercado, económicas, sociales, etcétera. Dependiendo del tipo de inversión, tú tienes que considerar todos estos factores. Entonces ahí estaríamos hablando de dos tipos de renta. Renta fija o renta variable. Repito, renta fija, aquella que recibes
un porcentaje constante sobre tu inversión y renta variable que va cambiando de acuerdo a las condiciones del mercado. Otro término importante es el GAT, que significa ganancia anual total. Y tienes, a lo mejor tú lo has visto en las tarjetas de crédito, por ejemplo, es muy común que tú veas algo que es el CAT. Incluso en los anuncios, en la televisión, en el radio, siempre te dicen CAT del tanto, ¿no? CAT del 10%, CAT del 70%. El CAT es el costo anual total. Y mientras que el GAT es la ganancia actual total, o sea, son como su hermanito opuesto. Uno es la ganancia y otro es el costo. Aquí vamos a hablar del GAT, que son las ganancias que tú tienes en todo el año. También te había hablado hace ratito de comisiones. Los comisiones son costos asociados a la inversión. Te digo, pueden ser por muchos factores. Puede ser porque alguien te esté operando, porque simplemente la inscripción a lo mejor en una plataforma te cobre algún fee o cualquiera que esté asociada a tu inversión. Tenemos también otro concepto importante que es el retorno de la inversión. Este también seguramente lo has escuchado, es muy común. El ROI es el Return of Investment. Entonces, ¿esto de qué se trata? Es en cuánto tiempo, generalmente se expresa en años o en tasas de rendimiento, en cuánto tiempo o a qué tasa voy a recuperar mi inversión, el retorno de inversión, retorno de investment, ¿ok? En cuánto tiempo, a qué porcentaje va a ser mi retorno de inversión, porque con eso tú puedes calcular, ok, yo invertí 100 pesos, ¿cuándo voy a tener esos 100 pesos de vuelta? Y aparte las ganancias, ¿no? Lo principal que maneja este indicador es cuándo vas a tener tu inversión de vuelta para poder irla a invertir nuevamente, ¿ok? Otra cosa que debemos de considerar es la proyección de flujos, es decir, tenemos que hacer una estadística hacia el futuro de cómo se va a comportar tu inversión. Esto te va a dar mucha visibilidad y te va a poder permitir tomar decisiones, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Esta proyección de flujos es con base, tomando las variables que tengo y que están relacionadas con mi instrumento de inversión en el que estoy por poner mi dinero, hago una proyección cómo se comportaría a un año, a 2 años, dependiendo de cómo sea tu inversión, pero en todo el tiempo, en el plazo de tu inversión, ¿ok? Y obviamente, ¿en qué vamos a invertir? Te decía también, has escuchado mucho que te he mencionado en los videos anteriores sobre los activos. Entonces, cualquier cosa en la que podamos invertir lo vamos a llamar un activo de inversión. Hablando, digamos, en términos contables, activo pues es todo el dinero o todo aquello que se puede convertir en dinero, ¿vale? Hay diferentes tipos de activos, pero todo aquello que representa dinero que tú puedes disponer es un activo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa, eso es un activo. Es un activo, ¿por qué? Porque eso yo lo puedo convertir en dinero circulante, o sea, en dinero con el que yo puedo pagar algo, ¿vale? Esos son los activos, todo aquello en lo que se puede invertir. Cuando nosotros invertimos, obviamente te decía, por ejemplo, hace dato del retorno de inversión que te decía cada año, o de la renta que si es fija o si es variable, bueno, pues todo eso también lo vamos a considerar como la tasa de rendimiento. Y la tasa de rendimiento generalmente la manejamos de manera anual. Es decir, es un porcentaje que te va a decir cómo vas a estar o qué rendimientos van a generar tu inversión, es decir, cuál es el porcentaje de ganancia anual que va a tener. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, pues fíjate, estos son conceptos bien importantes. Te los voy a repetir. Lo que es el rendimiento, el benchmark, las rentas si son fijas o variables, el GAT, que es la ganancia anual total, las comisiones, el retorno de inversión, proyección de flujos, activos de inversión, tasas de rendimiento. Grábate bien estos conceptos. Los vas a estar escuchando continuamente a través de toda esta serie de videos. Lo vas a estar escuchando y pero bueno, llévatelos para aquí. Y si quieres, puedes ver el video tantas veces como quieras para escuchar la explicación. Si tienes alguna duda, pues contáctame, tú ya sabes dónde contactarme a través de mis redes sociales y te puedo resolver tus dudas. También infórmate, lee, busca información para que tengas todos estos contactos bien, estos conceptos bien manejados y que puedas tener y entender perfectamente el lenguaje con el que te hablen cuando te acerques a alguien a hablar de inversiones y estés por tomar alguna decisión de inversión. Así es de que bienvenido inversionista, vamos a continuar más adelante, no te pierdas los siguientes videos y espero que esta información esté siendo de valor para ti. Así es de que te veo en la próxima. Hola, bienvenido de nuevo a esta serie de videos sobre
cómo convertirte en un inversionista desde cero, ¿ok? Hoy te quiero hablar de algo bien importante, algo que llamamos el pentágono de las inversiones. ¿De qué se trata esto? Son 5 factores que tú requieres identificar en cada una de tus inversiones para que tengas como un punto de partida de donde mirar todo el panorama y que puedas tener una experiencia favorable respecto de tu inversión. Permíteme compartirte justamente nuestro pentágono para decirte de qué se trata. Listo, fíjate, este es el pentágono de las inversiones. ¿De qué se trata? Son 5 factores, como te decía. El primero que vamos a considerar, y ya te he hablado de él anteriormente en los videos, el plazo. ¿Qué quiere decir? Con el tiempo. Esa inversión que tú vas a realizar, ¿a qué tiempo la vas a hacer? ¿Cuál va a ser el plazo? ¿Un plazo de 6 meses, un año, 5 años, 10 años? No sé, ese es el plazo. Es decir, ¿en qué momento de la vida va a estar viviendo tu inversión? ¿Ok? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿De qué duración son los plazos? Cada cuándo vas a tener que tú participar de la inversión, porque a lo mejor requiere que le pongas atención en ciertos momentos o que la estés cuidando. Si es una inversión a lo mejor de alto riesgo, depende. Entonces, primer punto, el plazo. Segundo punto, la liquidez. Liquidez es la disponibilidad. Ya te había hablado en el video anterior de cómo se comporta la liquidez, de qué es tener el dinero líquido. Tener el dinero líquido es tenerlo en la mano, ¿ok? No físicamente, sino que puedas disponer de él. Entonces, cuando tú tienes dinero del cual puedes disponer, significa que tienes una liquidez. Entonces, esta inversión que tú estás haciendo, ¿cómo va a afectar tu liquidez? Por ejemplo, te decía anteriormente el ejemplo de si yo invierto todo lo que tengo bajo el colchón y todo lo del cochinito, más todo mi sueldo y lo pongo ahí en una inversión, de pronto ya me queda en ceros y a lo mejor tengo que pagar, no sé, la mensualidad del carro y ya no tengo para pagarla porque sí tenía el dinero, pero lo utilicé para invertirlo y ahora ya no lo tengo, ya no lo puedo tocar porque está metido en la inversión. Entonces perdí liquidez. Tengo el mismo dinero, sí, y ese dinero está generando más dinero, sí, pero no tengo liquidez porque no puedo disponer de ese dinero, ¿vale? Entonces la liquidez es como la disponibilidad. ¿Qué tan fácil es que tú tengas ese dinero y que lo puedas utilizar? Tercer punto, también ya habíamos hablado de esto y es el riesgo. El riesgo es qué tan factible o posible es que yo pierda ese dinero o que no genere los rendimientos que yo estoy esperando, ¿sale? ¿Qué tan factible es que con esta inversión yo pierda o yo gane? ¿Vale? Este es el riesgo. Siempre vamos a analizar los factores de riesgo. Dependiendo de los instrumentos en los que estemos trabajando, el factor de riesgo va a ser alto, va a ser bajo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero siempre hay un factor de riesgo, así es de que hay que cuidarlo. Rendimiento. Cuarto punto, rendimiento es, ya habíamos hablado también de esto en videos anteriores, te invito a que los revises y hablábamos de que era la ganancia que te está dando constantemente esta inversión. Puede ser que te la dé constante, una renta fija, una renta variable, o que pueda ser al término de la inversión tú recuperes tu inversión más tu dinero, más tu rendimiento, tu ganancia, es eso, ¿no? Es la ganancia que tú estás teniendo adicional a tu inversión. Y último punto, la dedicación. Es decir, ¿cuánto de ti requiere esa inversión? Es decir, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Dónde te tienes que colocar? ¿Qué tienes que estar revisando? ¿Dónde te tienes que poner? ¿Qué requiere revisar? ¿Cuánto te tienes que involucrar? Si te estás involucrando tú, estás involucrando a más personas, o a lo mejor lo estás haciendo a través de una institución o de un broker, pueden ser muchas maneras. Entonces, la dedicación es justo eso, lo que tiene que ver contigo. Entonces, te voy a pedir que hagas tú un ejercicio. Agarra y piensa en cualquier inversión que tú hayas hecho y define estos 5 puntos, cómo afectaron y cómo se vieron y cómo participaron en esa inversión que tú hiciste. ¿Sale? Plazo, liquidez, riesgo, rendimiento, dedicación, 5 puntos. ¿Sale? 5 puntos que requieres considerar. Te voy a hablar un poquito también, por ejemplo, vamos a profundizar un poquito más en lo que es el plazo y el riesgo. Fíjate, el plazo estaríamos dividiéndolo básicamente en 3. El plazo lo podríamos dividir en corto, mediano y largo. ¿Qué significa? Si nosotros hablamos
de un plazo corto, estamos hablando de una inversión que tiene entre 0 y un años de vida, es decir, puede ser a 6 meses, a 8 meses, hasta 12 meses. Generalmente, ¿qué activos son los que tenemos ahí? A lo mejor una deuda, a lo mejor es un préstamo que tú pediste y que te va a dar, o un préstamo que tú diste y que te va a retornar inversión, no sé, pueden ser muchísimas cosas. Vamos a hablar ahí de instrumentos de deuda. Después, un plazo mediano, entre 1 y 5 años. Ahí podemos hablar de bienes raíces, por ejemplo, si tú invertiste en algo que lo vas a pagar a 60 meses, pues ya son 5 años, o aquellos instrumentos que te dan una renta variable, ¿ok? Normalmente las inversiones a corto plazo son inversiones de renta fija porque son muy cortitas, pero ya cuando son a más plazo, digamos que ya puede ser que estén un poquito más en renta variable porque te decía anteriormente, tienen que ver con muchos factores, entonces puede ser que varíen. Y por último, largo plazo, todo lo que sea mayor a 5 años. También puede ser en bienes raíces si estamos hablando de plazos más largos o de inversiones mucho más grandes. Instrumentos de renta variable, como te decía también, todo lo que tenga que ver con un plazo largo puede afectar también la parte de la renta variable y los negocios. Cuando tú inviertes un negocio, cuando tú pones un negocio, por ejemplo, vamos a decir que tú, no sé, vamos a decir, inviertes en una lavandería, ok, esa lavandería no te va a retornar tu inversión, por ejemplo, en los primeros 2 meses, ¿no? Tiene que pasar un tiempo, ese tiempo es largo, generalmente son inversiones grandes y por lo tanto su retorno de inversión es largo, dependiendo también obviamente en qué estés invirtiendo, las condiciones y todo lo que te decía, ¿vale? Y la otra que te decía también es el riesgo. El riesgo es, si es un riesgo alto, pues tienes un alto rendimiento generalmente. Generalmente entre más te arriesgas, más ganas, pero también tienes un alto riesgo de perderlo. Así como tienes la oportunidad de ganar mucho, también tienes la oportunidad de perder mucho, dependiendo de ese riesgo y hay que saberlos manejar. Las otras son las de bajo riesgo. Un bajo riesgo es generalmente te da un bajo rendimiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo invierto en algo a un año, pues a lo mejor el dinero que me va a dar de regreso va a ser poco, el porcentaje de rendimiento va a ser poco, pero es una inversión, digamos, segura. ¿Por qué? Es porque no se mueve, a lo mejor es una renta fija a un plazo corto y obviamente también el riesgo de perderlo pues es también bajo, ¿ok? Pero ¿cómo lo puedes manejar? Pues obviamente aquellas inversiones de bajo riesgo, la intención sería llevarlas a buscar inversiones de alto rendimiento, pero que tengan que ver con el tiempo. ¿Sale? Entonces vas a buscar aquellas inversiones que no te den rendimientos tan bajos, sino que sus rendimientos sean altos, pero cuidando que a lo mejor todavía no caigan en lo que podríamos considerar como una categoría de alto riesgo, sino que sean inversiones de alguna manera seguras, pero que tú puedas manejar y que tu dinero tengas ahí la certeza de que pues obviamente tiene un riesgo, pero que ese riesgo es manejable y que es bajo, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el pentágono de las inversiones es muy importante, parece algo muy simple, pero de verdad que te va a ayudar muchísimo para identificar dónde estás parado, cómo puedes hacer tu inversión, cómo has invertido, cuáles han sido tus resultados y cómo pudiste haberlo manejado para que de ahí aprendamos y podamos manejarlo en las siguientes inversiones, ¿vale? Así es de que pentágono de las inversiones, ponle atención, realiza el ejercicio y nos vemos en la próxima. Bienvenido nuevamente a esta serie de videos de cómo convertiste en un inversionista desde cero. ¿Ok? Vamos a hablar de algo bien sencillo. Bien sencillo porque generalmente ya lo venimos manejando. A lo mejor falta ponerle como ciertos tecnicismos, pero vamos a ver cómo lo podemos manejar. Y son dos conceptos básicos. Ya te he hablado un poquito de la parte de activos. Te decía anteriormente que activos son todas aquellas elementos en los que tú puedes invertir. Y también, pues obviamente tú ya tienes ciertos activos y tus pasivos, pues son aquellos que te van a restar dinero, ¿ok? Básicamente podemos tener esa distinción. Entonces, como activo podemos decir que son aquellos que te dan dinero o aumentan de valor. ¿Qué podría ser un activo? Bienes raíces, un negocio, acciones, instrumentos financieros, propiedad intelectual. La propiedad intelectual también es un activo. ¿Y qué es lo que te van a dar estos? Te van a dar plusvalía. Por ejemplo, activos que te dan plusvalía, es decir, que tú inviertes en ellos, pero a lo mejor no te
puede ser que no te regresen dinero de inmediato, sino que más bien van valiendo más, su valor va aumentando en el tiempo, es cuando hablamos de plusvalía. Y ahí hablamos de bienes raíces, negocios, acciones, monedas, metales, el arte también cada día vale más. Es decir, tú puedes a lo mejor comprar un cuadro y ese cuadro tal vez cada día está aumentando su valor por su rareza, por el autor, por lo que tú quieras, ¿vale? Y los otros son los activos que te generan ingresos, que son por ejemplo los instrumentos de deuda, que puede ser bonos o pagarés, es decir, son documentos financieros en los que tú inviertes para recuperar el dinero en algún momento. Los bienes raíces obviamente también te pueden dar ingresos, por ejemplo, si tú inviertes en una propiedad para rentarla, porque a lo mejor es una propiedad comercial donde tú rentas locales, no sé de lo que se trate, pero también te va a dar ingresos. Obviamente también los negocios y las acciones. Tú tienes un negocio que puede ser cualquier cosa. Vamos a pensar, por ejemplo, en una tienda de ropa tipo Zara, Liverpool, no sé, y tú eres dueño de una parte de ese negocio o del negocio en su totalidad, y entonces eso te está generando ingresos, ¿ok? También tú puedes comprar partes de ese negocio a través de acciones. Cuando alguien pone su empresa en la bolsa y lo que hace es dividirla en muchas partecitas pequeñas, que esas son las acciones, las divide y entonces las pone a la venta. ¿Para qué? Para que tú puedas participar de la propiedad de la empresa, y eso te hace también participar de las ganancias de la empresa. Entonces tú eres dueño de una partecita y te está generando ingresos. Las otras pues son las redes de afiliados o mercadeo. Seguramente has escuchado mucho de esto, donde a través de unas redes vamos juntando personas y vamos generando ingresos, ¿ok? El crowdfunding, que es otra manera de invertir, y la propiedad intelectual que te decía. La propiedad intelectual también te genera ingresos, porque si tú tienes, por ejemplo, eres dueño de una patente, por ejemplo, obviamente la patente se está utilizando, a lo mejor es una patente industrial, y esa mientras más se utilice, más te está generando dinero. Vamos a decir, por ejemplo, en el caso de un artista, escribe una canción y esa canción se hace popular y esa cobra regalías. Entonces es un activo y le está generando ingresos, ¿vale? Y por el otro lado están los pasivos que son pues todo aquello que te quita dinero o que pierde valor, que puede ser por ejemplo una casa, un auto, las deudas, la tarjeta de crédito. Todo eso son cosas que reducen el valor del dinero, ¿ok? Son necesarias a veces, sí, siempre son necesarias, a veces es necesario generar un pasivo para poder a lo mejor capitalizarte. Si tú pediste a lo mejor un préstamo, pides un pasivo, te capitalizas y ese préstamo obviamente te está cobrando intereses, quiere decir que el dinero que tú recibiste está perdiendo valor, se está haciendo menos en la medida en la que te están cobrando intereses, ¿vale? Y por último, por ahí dicen que también los hijos son un pasivo. ¿Por qué? Porque obviamente estás gastando en ellos, estás invirtiendo. Pero digamos que es un punto relativo de cómo manejarlo. Pero sí lo podrías, hablando en términos económicos y monetarios, sí lo podrías considerar como pasivo, porque es algo donde tú estás depositando dinero, pero que no necesariamente se está convirtiendo en más dinero, ¿ok? ¿Vale? Entonces, espero que hasta aquí tengas claro todo lo que son activos y pasivos, para identificar dónde está la ganancia, dónde están las pérdidas, dónde se está incrementando tu dinero, dónde se está decrementando tu dinero, y te sirva para tomar mejores decisiones. Así que vamos a continuar más adelante. Sígueme y vamos adelante. Muy bien, continuamos. Gracias por seguir acompañándome en esta serie de videos de cómo llegar a ser un inversionista desde cero, ¿ok? Y ahora te quiero hablar de aquello que tiene que ver con tomar la decisión de una inversión. Entonces te voy a hablar de algo que llamamos el checklist del inversionista. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de invertir tú requieres tener visualizado qué es lo que vas a hacer. Y entonces para esto requieres ver, número uno, cuáles son tus metas financieras. Es decir, ¿en qué quieres invertir? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres lograr? Número dos, ¿de qué se trata? Que requieres tener siempre un ahorro de emergencia. ¿Qué pasa? Emergencia. Si de pronto hay un tema como de alguna catástrofe, alguna enfermedad, alguna hospitalización, lo que quieras, o de pronto algún negocio tuvo problemas y requieres capitalizarlo, no se pueden pasar miles de cosas. Entonces requieres siempre tener un ahorro de emergencia, requieres revisar tus deudas, ¿sí?
¿ok? Generalmente si tú manejamos deudas, a veces las manejamos por necesidad o porque las utilizamos con un medio de capitalización, no sé, pueden pasar miles de cosas, requieres revisarlas. Y te hablaba anteriormente de lo que era el CAT. ¿Te acuerdas del CAT y el GAT? Te hablé por ahí en alguno de los videos anteriores de que era el CAT y el GAT, el costo anual total y la ganancia anual total. Entonces requieres revisar tus deudas para ver cuál es el CAT que te están cobrando, ¿vale? Y qué haces también con cómo lo vas a mirar en el tiempo, es decir, la proyección de flujo y liquidez. Ya te había hablado de liquidez y también hemos estado hablando de flujo, aunque no te lo había dicho de manera puntual, pero el flujo es cómo se está moviendo ese dinero, cuál es el flujo de efectivo, es decir, dónde entra, dónde sale, dónde entra, dónde sale ese dinero, y la liquidez es cuánto de todo ese dinero que está entrando y saliendo es el que se mantiene, cuál es el que está disponible, ¿vale? Ahora, ¿qué haces con tu ahorro? Eso que tienes tú ahorrado, pues puedes hacer dos cosas. Generalmente lo que hacemos es como dividirlo en dos partes. Una, guardarlo, como te decía, la parte de ahorro de emergencias, que es un ahorro que te pueda dar a lo mejor una sostenibilidad durante 6 meses. El tiempo es suficiente como para que tú puedas reponerte y que pueda cubrir tus gastos fijos. Imagínate, ¿te acuerdas que al principio te hablaba de lo de los huevos en la canasta? Bueno, pues imagínate que tuvieras todos los huevos en una canasta y que aparte tienes tu ahorro, ¿ok? Y de pronto te quedas sin trabajo, te quedas sin tu salario, pero tienes un ahorro y ese ahorro te debe dar para poder mantenerte mientras tú sales de esa situación y puedes recuperar y puedes poder tener un ingreso. Entonces generalmente eso lo hacemos como en plazos de 6 meses, ¿ok? Y el ahorro te debe dar una sostenibilidad de 6 meses. Y paso 2, requieres ver cómo van a estar tus metas financieras a corto, mediano plazo y a largo plazo. Cómo vas a dividir el dinero en esos dos tipos de plazos, ¿ok? Corto y mediano y largo. Generalmente lo que hacemos es una ley de Pareto, es decir, 80-20. El 80% de tu inversión a corto y mediano plazo, porque esto te da un riesgo menor, y el 20% a un largo plazo, o independientemente de los riesgos que manejes, para que tu inversión no te deje sin liquidez. Es a lo mejor qué pasaría si tú pones toda tu inversión a largo plazo. Obviamente en algún momento del tiempo vas a recibir todo ese dinero, vas a recuperar tu inversión, vas a recibir las ganancias, pero mientras eso sucede puede ser que no tengas liquidez, que te quedes sin flujo, que no hay dinero que esté entrando y saliendo porque estás esperando a que concluya el plazo. Entonces es importante que solo el 20% lo pongas a largo plazo para que con las inversiones de corto y mediano plazo puedas tener ese flujo de efectivo y puedas tener liquidez, ¿vale? Y bueno, más adelante en el siguiente bloque te voy a hablar de el proceso para tomar una decisión de inversión. Esto es como la pequeña inversión, la pequeña introducción. Entonces, vamos a hablar de metas financieras, vamos a hablar de tu perfil de inversión, vamos a hablar de lo que es un activo de inversión, la diversificación y lo que tiene que ver con asesoría, ¿ok? Vale, entonces vamos a continuar en el siguiente video. Gracias por continuar conmigo y espero que estés aprendiendo muchísimo. Obviamente hay muchísima información que revisar, pero te lo estoy dando muy rápido para que tú tengas un punto de partida y puedas irte mucho más lejos, puedas meterte a investigar y tengas sobre todo preguntas para que de ahí puedas indagar más, investigar y obviamente en algún momento vamos a abrir una sesión, te voy a invitar a una sesión ya en vivo donde pues vamos a resolver todas tus dudas, vamos a intercambiar información, vamos a compartir y vamos a hacer esto muchísimo, muy interesante. Pero mientras, sigue conmigo en la siguiente cápsula y te espero, ¿sale? Bienvenido de vuelta de nuevo a esta tu serie de videos y cápsulas de cómo convertirte en un inversionista desde cero. Así es de que ya sabes que te estoy acompañando, te estoy dando muchísima información muy rápido para que te lleves esto como un prontuario de conceptos y que tú puedas investigar más adelante e irte profundo, ¿ok? Entonces, fíjate, vamos a hablar esta vez de lo que son las metas financieras. ¿Qué son las metas financieras? Vamos a separar la palabra. Metas. Las metas son aquellas, vamos a decirle, puntos de llegada a los que te requieres dirigir
para lograr algo, ¿vale? Esas son tus metas. Y ¿vale? Vamos a hablar de financieras porque obviamente estamos hablando de inversiones, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dinero, ¿ok? Entonces, ¿cómo deberíamos de trazar nuestro camino eh, a través de tus metas financieras? Obviamente, pensemos, por ejemplo, cuando eres joven, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero empiezas a ir a la escuela, ahí ya estás invirtiendo. A lo mejor quien está imponiendo el capital, a lo mejor son tus papás, a lo mejor tú te financiaste, no sé cómo haya sido contigo, pero tu primer punto generalmente es educación, es decir, crear una carrera, formarte, eh, eh, tener todo ese activo de conocimientos para que tú tengas todas las herramientas para poder salir adelante. Después a lo mejor quieres comprar una casa, después a lo mejor quieres hacer una familia, después a lo mejor quieres viajar y por último te quieres retirar y tener un retiro digno. Eso puede ser, por ejemplo, tu vida financiera. Ahora, ¿qué va a suceder en todo ese inter? En todo ese inter de tiempo van a suceder un montón de cosas, pueden ser muchísimos años y tú requieres pensar y decidir cómo quieres estar llevando tu vida financiera en todo este periodo. Entonces, básicamente, para definir cada una de las metas en cada uno de los momentos de tu vida, vamos a cuestionarnos tres cosas. Ok, número uno, ¿cómo? Es decir, ¿cómo quiero invertir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Vale? Así con todo el detalle, ponte a escribir, agarra una hojita y ponte a escribir y escribe cómo. Define una meta financiera. Por ejemplo, yo quiero tener un ahorro de, no sé, 200,000 pesos al terminar el año. Ok, esa ya es como tu macro meta, ¿no? Eso es, ok, ahora el cómo. ¿Cómo voy a generar esos 200,000 pesos? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ahorrar? ¿Voy a vender algo? ¿Voy a invertir en algo? ¿Voy a poner mi dinero a trabajar? No sé. Necesitas definir el cómo. Segunda pregunta, vas a preguntarte cuándo. Tiene que ver con todo el detalle de meses, años, días, dependiendo de cómo sea tu meta financiera, es el plazo. Es decir, corto o mediano plazo puede ser a 1 año, a 2 años, a 5 años, no sé, a todo el plazo que quieras, pero te quieres ponerle el cuándo, tienes que ponerle fecha. ¿Para qué? Para que tú sepas cómo se está comportando y puedas tener. ¿Te acuerdas que te hablaba al principio de métricas? Pues bueno, una de las métricas era el plazo. Bueno, pues ahora es el cuándo. Tienes que definir el plazo de tu inversión. Y la otra es cuánto vas a invertir y también cuánto esperas ganar para que tú puedas medir tu inversión y puedas escoger entre inversiones que te puedan dar ese retorno que tú estás esperando. Entonces, básicamente, tus metas financieras se definen cómo, cuándo y cuánto. Entonces, te voy a pedir un ejercicio bien simple. Agarra de nuevo tu libreta y escríbeme 10 metas financieras que tú hayas tenido en tu vida y 10 metas financieras que estés planeando tener, ¿ok? Si a lo mejor una meta financiera en este momento, a lo mejor eres muy joven y a lo mejor tu meta financiera fue terminar tu carrera, ¿ok? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Y cuándo? ¿Y cuánto? ¿Ok? ¿Cuánto es lo que requirió de inversión? Y obviamente el retorno de esa inversión, pues son los conocimientos, tu título, que estés graduado, etcétera, lo que tú tengas. Entonces, esas son las tres preguntas principales para que tú puedas definir tus metas financieras. Ahora, segundo punto, para que tú requieras invertir, ¿te acuerdas de que te hablaba al principio de el perfil del inversionista? Ok, que era como, ¿cómo te requieres tú ver a ti mismo para poder invertir? Entonces, a este cómo, cuándo y qué, y cuánto, le vas a sumar el dónde estás parado tú. Y vamos a considerar, por ejemplo, ya te dije cómo con estas tres preguntas, cómo establecer tus metas financieras. A esto tienes que sumar, número uno, tu situación actual de vida. Es decir, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Con cómo estoy generando dinero? ¿Mi situación es solvente? ¿Mi situación no es solvente? ¿Tengo dinero para invertir? ¿Tengo dinero ahorrado? ¿O requiero generar dinero? ¿Estoy pagando deudas? ¿Tengo liquidez? ¿Tengo disponibilidad del dinero? ¿Cómo voy a organizar mi dinero? Etcétera. ¿Cuál es tu situación de vida? Número dos, te hablaba también de esta línea. ¿Te acuerdas que terminaba con el retiro? Bueno, puede terminar como tú quieras, pero requieres establecer ese plan de vida y pararte exactamente en la mirada de dónde estás y hacia dónde vas. ¿Qué quiere decir esto? Que requieres hacer como trazar la línea por la cual tú te quieres dirigir. Puedes ir viviendo el día a día y no pasa nada.
pero también puedes hacer un plan y hacer que pase. Y entonces no solo estar pendiente de lo que te vaya otorgando la vida en el día a día, sino más bien tú diseñar hacia dónde te quieres ir y obviamente definir a dónde quieres llegar. Y entonces moverte por todo este camino para encontrar las rutas y mecanismos de cómo llegar a ese lugar. Y obviamente esto te va a indicar tu necesidad de liquidez. ¿Te acuerdas? Te hablabas un momentito de flujo y liquidez. Entonces, tú requieres definir en qué momento requieres liquidez, cuánto es lo mínimo que tú requieres tener para poder llevar tu día a día, para poder manejar tus negocios, para poder manejar tus inversiones. De cuánta liquidez requieres, que no te descapitalices, que no esté todo tu dinero. A lo mejor tienes un montón de dinero, pero todo está invertido y tú no tienes ya más nada para moverte y en caso de alguna eventualidad o de alguna inversión que esté a riesgo y que se esté cayendo lo que tú quieras, te limita. Entonces requieres manejar tu liquidez. Después, tus fuentes de ingreso. Ok, el dinero no se da en los árboles. O a lo mejor sí, todavía no descubro la semilla de los árboles de dinero, pero ¿qué pasaría si tú tienes diferentes fuentes de ingreso? Obviamente tu seguridad aumenta. ¿Ok? Entonces a lo mejor tienes un ingreso por un salario, a lo mejor tienes otro ingreso por un negocio, a lo mejor tienes otro ingreso por inversiones, a lo mejor tienes otro ingreso porque a lo mejor tienes alguna propiedad intelectual, a lo mejor no sé, dependiendo de cómo esté, pero requieres mirarlo y requieres identificarlo. Entonces identifica tus fuentes de ingreso y si no las tienes, genéralas, ¿ok? Vamos a ver, las inversiones obviamente son instrumentos que te pueden dar fuentes de ingreso, pero comienza desde cero, o sea, comienza con lo que eres bueno, ¿vale? Después, obviamente, no solo ingresa dinero, también gastamos dinero, todo lo que son tus erogaciones fijas y variables. Es decir, cuáles son tus gastos fijos, por ejemplo, que si necesitas pagar rentas, que si necesitas pagar servicios, que si necesitas pagar, a lo mejor estás estudiando, no sé, una maestría y requieres pagar los estudios, o estás pagando, a lo mejor compraste un bien inmueble, a lo mejor estás pagando, no sé, un terreno, a lo mejor una nave industrial, no sé, lo que sea, en la escala que se acomode a ti. Es decir, tú puedes tener pequeños negocios, pero también puedes tener negocios muy grandes. ¿Ok? Y por último, el ahorro que tienes disponible. ¿Te acuerdas que te hablaba anteriormente de la ley de Pareto, donde te decía 80-20 de cómo invertir tu ahorro, de cómo lo deberías de tener? Ok, pues también requieres considerar tu ahorro. Todo esto, te lo repito, tus metas financieras, tu situación actual de vida, tu plan de vida, la necesidad de liquidez, tus fuentes de ingreso, las erogaciones fijas y variables y tu ahorro disponible, puede ser que esto te dé tu perfil de cómo está diseñado. Pero también tienes que ver cómo se adapta esto a la inversión que tú quieres hacer. Y también puedes generar diferentes perfiles para ti mismo. A lo mejor para ciertas inversiones tú reservas una parte y lo conformas de una manera, ese perfil. A lo mejor en este perfil yo no tengo ahorro, sino que estoy trabajando directamente con ingresos constantes. O a lo mejor en este otro perfil lo estoy haciendo 100% con mi ahorro. Depende, o sea, con cuáles fuentes de ingreso, etcétera, etcétera. Con todo lo que te he hablado, todas las variables, ponlas en la mesa y entonces diseña el perfil que requieres para cada tipo de inversión, ¿vale? Obviamente no te olvides de considerar las tres preguntas a la hora que diseñes tus metas financieras, el cómo, cuándo y cuánto. Y a esto, si todavía le adicionas el ponerlos en el pentágono de las inversiones, ¿te acuerdas que te decía que era plazo, liquidez, riesgo, rendimiento y dedicación? Entonces vas a poder diseñar exactamente cuál es tu perfil de inversión, cómo te quieres mover y obviamente a esto le vas a sumar poco a poco más experiencia. Si tú no la tienes, júntate con personas que ya tienen experiencia, pregunta, escúchalos, que te compartan, ve cuáles son sus experiencias y a lo mejor te puedes ahorrar pasos que a lo mejor para ellos fueron dolorosos y a lo mejor tú te puedes ahorrar esos, o si te quieres aventar solo, pues obviamente es tu riesgo, pero mi recomendación es que te acerques a la gente que ya sabe, ¿vale? Entonces básicamente es tu experiencia, tus conocimientos, tus metas financieras, tus necesidades obviamente tienen que ir dentro de tu plan de vida, de tu plan de inversión, de tu perfil y tu situación actual, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo te quieras mover en el mundo de las inversiones, pues puedes hacer una clasificación de
tus inversiones. Las puedes, por ejemplo, clasificar de acuerdo al riesgo, desde un riesgo conservador hasta un riesgo agresivo, donde a lo mejor puedes tener altos rendimientos, pero también puedes tener altas pérdidas. Y si te va bien, te va muy bien. Y si te va mal, pues te va muy mal, ¿no? Pero obviamente tú vas a decidir cuánto de tu capital es el que puedes poner en esas oportunidades, y probablemente y muy seguramente si tú te informas y adquieres como los conocimientos y te acercas a las personas que saben y pides asesorías y pides preguntas, probablemente eso disminuya tu riesgo. Obviamente siempre el riesgo depende de cómo se comporte el mercado y de cómo te comportes tú ante el mercado, pero puedes hacer esa clasificación desde los que tienen menor riesgo hasta los que tienen mayor riesgo, y con base en eso tú vas poniendo y puedes ponderar cómo quieres que sean tus inversiones para que en el caso de pérdidas, pues obviamente no sea un evento catastrófico y que tú puedas seguirte manejando y que no te quedes en la calle por haber invertido todo tu capital en un instrumento de alto riesgo, donde a lo mejor había la posibilidad de ganar mucho, pero pues también finalmente a lo mejor no ganaste, a lo mejor no perdiste, a lo mejor te quedaste igual, pero mientras ya pasó tiempo y ese tiempo pudo haber sido idóneo para que tú invirtieras en otro tipo de instrumentos. Entonces, vamos a considerar eso. Entonces, te pido que vayas diseñando tus perfiles de inversión, asócialo a las metas de inversión que ya habíamos dibujado anteriormente, y ve diseñando cuál es el perfil que te acomodaría para cada una, qué es lo que tienes que poner de ti y de tus activos para que cada una de esas metas se vea alcanzable, ¿ok? Bien, pues bueno, vamos a dejar esta hasta aquí y te veo en la próxima. Gracias por estar acompañándome y te veo en la próxima. Bienvenido de nuevo a este espacio donde estamos creando inversionistas desde cero. Es decir, si tú estás interesado en ser un inversionista y a lo mejor es la primera vez que llegas y te encuentras con este video, bueno, te quiero decir que hay una serie de videos anteriores donde tú puedes checar todos los conceptos de los que estamos hablando aquí, los puedes revisar una y otra vez para que no tengas dudas. Obviamente si tienes dudas, escríbeme, por ahí tienes mis redes sociales donde me puedes contactar y y pues bueno, tener toda la información para que tú puedas convertirte en un inversionista es un punto de partida donde obviamente requiere que tú te informes, que tú te capacites, que te acerques a personas expertas y especializadas que ya hayan pasado por este camino para que tu camino sea mucho más fácil, ¿ok? Y ahora te quiero hablar de los activos de inversión. Activo de inversión. En el mundo de las inversiones hay básicamente, vamos a ponerle 5 tipos de activos, ¿ok? ¿Cuáles son esos? Y te los voy a acomodar por nivel de riesgo. Entonces, fíjate. Um, Listo, fíjate, activos de inversión. Entonces, activos de inversión vamos a hablar de estos riesgos. Obviamente de un riesgo bajo, un riesgo alto, del verde al rojo. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los instrumentos de deudas, bienes raíces, acciones en la bolsa, inversiones alternativas y los instrumentos diversificados. Entonces, vamos a hablar de cada uno, te voy a decir qué es y cómo funciona, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a medir el riesgo, el rendimiento y el benchmark de cada uno de ellos y para qué se usan comúnmente este tipo de activos, de inversiones y dónde lo puedes encontrar, ¿vale? Básicamente esto es de lo que vamos a estar hablando y vamos a empezar con la parte de los instrumentos de deuda. Instrumentos de deuda es aquellos donde tú estás invirtiendo sobre dinero. Es decir, por ejemplo, si hay un fondo donde se utiliza para prestar dinero para inversionistas, por ejemplo, a lo mejor de pronto alguien quiere, no sé, construir un edificio y entonces requiere capitalizarse y entonces abre un fondo de deuda donde tú pones tu dinero para que obviamente es como si se lo estuvieras prestando a la persona y la persona te va a regresar un dividendo, un interés tal vez por ese dinero que tú estás prestando. Entonces esta persona lo que hace, o este grupo, lo que hace es capitalizarse de esa manera, con eso genera el negocio obviamente genera más dinero y con eso te paga tu rendimiento. Esos son como los instrumentos de deuda. Después hablamos de los bienes raíces. ¿Y de qué se trata de los bienes raíces? Te voy a decir, por ejemplo, algunas ventajas y desventajas. Las ventajas es que los bienes raíces pues te pueden servir para muchísimas cosas. Uno, tiene un uso práctico.
¿ok? Ese uso práctico puede ser para muchas cosas. Puede ser que estés comprando para simplemente tener un terreno a lo mejor, para dejarlo ahí y que quede como parte de tu patrimonio, o que lo estés comprando para construir y esa construcción a lo mejor es habitacional, a lo mejor es comercial, a lo mejor si estás pensando, no sé, en una zona turística donde puedas construir a lo mejor una zona que puedas rentar como Airbnb, no sé, la diversidad, las opciones son muchas. Los bienes raíces difícilmente se deprecian. ¿Qué quiere decir esto? Tendrían que pasar condiciones muy adversas para que la tierra y los edificios bajen de precio. Por ejemplo, que haya una situación climática, que haya una afectación importante, pero generalmente, prácticamente el 100% de las veces, las inversiones en bienes raíces aumentan de valor. ¿Ok? Te dan flujo y plusvalía. ¿Por qué? Porque pues estas inversiones, como te decía, como tú tienes, te le puedes dar ese que te decía, ese uso práctico, pues tú puedes como generar dinero a través de esas inversiones. Entonces, te das flujo y la plusvalía, obviamente, porque van aumentando en su valor en el tiempo. Las bienes raíces son el único instrumento de inversión que por sí mismo cada día vale más. ¿Por qué? Porque simplemente cada día la tierra vale más, ¿ok? Y puedes agregar valor. ¿Cómo puedes agregar valor? Imagínate, vamos a pensar, por ejemplo, que es una casa y de pronto a esa casa le agregas una alberca y de pronto le agregas áreas verdes y de pronto le agregas una fachada y de pronto le agregas servicios. O sea, cada vez lo puedes hacer que tenga mucho más valor y obviamente eso va a, si este es un bien que tú lo vas a dedicar para comercializar en cualquiera de sus modalidades, pues cada una de esas cosas te van a permitir que los rendimientos que tú obtengas de eso sean mucho más altos. Desventajas, obviamente una baja liquidez. ¿Por qué? Porque tu dinero siempre está invertido. El dinero ahí está aumentando de valor, pero no lo tienes efectivo como para poder con ese dinero invertir en otra cosa. Los bienes raíces también aquí tienen una otra ventaja que a veces te sirven como garantías para otro tipo de inversiones. Esa también podría ser una de las ventajas, pero el dinero no lo tienes, te sirven como respaldo solamente. ¿Ok? El factor tiempo. ¿Ok? Para que un bien raíz cobre valor, obviamente se requiere tiempo, no es de un día para otro, tienen que pasar años para que vaya ganando valor, pero siempre va aumentando su valor en el tiempo, pero pues obviamente es lento y requiere dedicación. No puedes simplemente comprar algo y dejarlo ahí, sino hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden pasar en este mundo, hay muchos vivos por ahí que, pues si tú tienes un terreno, por ejemplo, que no está bardeado, que no está vigilado y no lo visitas, pues puede ser que de pronto ahí te lo invadan y entonces ahora tienes que gastar en un juicio y demás, muchas cosas. Entonces requiere dedicación, requiere que tú estés pendiente y que estés cuidando tus inversiones. Te quiero hablar, por ejemplo, también del panorama, cómo se ha convertido. Mira, estas son algunas de las cosas que han sucedido y que han afectado a los bienes raíces. Por ejemplo, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos del 2008 al 2009. Las viviendas perdieron un 50% de su valor. En México se apreciaron un 4.9%. Fíjate qué sucedió. En Estados Unidos bajó muchísimo, pero en México subió su valor un 4.9%. Depende, te digo, depende cómo se convierte, se comporta el mercado y generalmente la tierra, sobre todo en México, siempre está subiendo de valor porque es que México es un país riquísimo en muchas cosas. Después vino, por ejemplo, en 2009 el tema de la influencia. Y con el tema de la influencia, la industria cayó un 1.9%. ¿Por qué? Pues obviamente fue una pandemia donde pues nos tuvimos que detener económicamente en muchas cosas. Después ahora en 2020, recientemente con el coronavirus, ¿qué crees que sucedió? Pues que todas las transacciones inmobiliarias, por ejemplo en China, que fue donde pues históricamente se detona el coronavirus, pues el país entero se detuvo, cayeron en un 90%. Pero en México, ¿qué crees que sucedió? Obviamente se detuvo un poco, pero ahora la tendencia es que está aumentando. ¿Por qué? Porque principalmente ahora con el coronavirus y la pandemia, mucha gente está trabajando desde casa. ¿Y qué sucede? Pues la gente requiere espacios donde poder trabajar. Ese espacio a lo mejor anteriormente se lo daba una oficina, pero ahora la gente está buscando casas con espacios donde pueda trabajar. Entonces ahora hay un aumento de la inversión
inmobiliaria, porque la gente está buscando estos espacios. Ya la gente no está yendo a oficinas, pero a lo mejor sí está yendo a pequeños lugares de trabajo que se están habilitando, donde obviamente hay una distancia más grande de persona a persona, no sé, muchas condiciones, y está haciendo que, pues que esto aumente. Entonces, fíjate, ¿cómo podemos considerar el panorama inmobiliario? Pues la parte que tiene que ver con habitaciones, con casas, terrenos, etcétera, locales comerciales, oficinas, naves industriales, que estamos hablando ya de tierras y de proporciones mayores, pero todo esto tiene que ver con el mercado inmobiliario y obviamente te quiero hablar también de cuáles las tendencias, 5 tendencias que ya te comentaba hace un momento. Migración hacia las ciudades. Mucha gente está llegando a las ciudades, pero también mucha gente se está yendo de las ciudades. Entonces, generalmente lo que se espera es aquí, dice, al 75% de la población vivirá en zonas metropolitanas. Hoy es el 60%. ¿Por qué? Pues porque cada día estamos creciendo, cada vez las ciudades son más grandes, cada vez los servicios que se requieren ahora con toda esta forma nueva de trabajo, donde requerimos mucho de tecnología, de servicios, de todo esto hace que las ciudades crezcan. Sí hay mucha gente que está buscando plan de vida en las áreas mayor distanciadas de las ciudades, como no sé, en provincia, en los estados, etcétera. Pero ciertamente la gente que está llegando a las ciudades es muchísimo más grande. Otra cosa es la vivienda vertical. Hay mucha gente que simplemente está independizándose, por ejemplo, los jóvenes se están independizando y están buscando vivienda vertical, es decir, están buscando un apartamento, un departamento donde puedan ubicarse, donde están muy cómodos, están trabajando, no requieren mucho más y eso está haciendo que haya muchas viviendas o muchas construcciones habitacionales para este tipo. Eh, la mayor disponibilidad de créditos. Actualmente no solo los bancos están dando créditos, también hay desarrolladores inmobiliarios que simplemente te están dando el crédito y que a lo mejor en algunos casos ya ni siquiera están consultando tu buro de crédito porque están confiando en otras cosas, confiando y estableciendo realmente mecanismos para que funcione, pero y que pues haya el menor riesgo posible tanto de la parte compradora como de la parte vendedora. Entonces, hay muchas opciones, hay muchas opciones. El tratado de comercio. Entonces, el nuevo tratado comercial impulsará fuentes de tipos de inmuebles, es decir, hay un tratado de comercio de inmobiliario donde pues están obviamente abriendo mercados y ofreciendo posibilidades. Y como te decía hace un rato, la dinámica de home office o de teletrabajo, de trabajo remoto, como le conozcas. El hecho de trabajar en casa, pues también está generando que las personas estén buscando ese espacio para trabajar en casa, ¿ok? Y obviamente te decía también hace rato de la plusvalía. La plusvalía pues es el monto o el porcentaje en el que esas inversiones van ganando valor con el tiempo. Entonces, pues vamos a hablar de plusvalías promedio, medias o altas. En este caso, por ejemplo, la parte de Yucatán está teniendo una plusvalía impresionante, está creciendo muchísimo porque es un área que está desarrollándose. Y pues mira, aquí te estoy poniendo la tendencia que tenemos el rendimiento a 10 años del 112%, cuando eso, digamos, el promedio, es decir, más o menos en donde quiera que compres anda en el 112%, es decir, tu rendimiento anual va a ser del 11%, que quiere decir tu inversión va a valer cada año un 11% más. En zonas donde hay un desarrollo más importante puede irse hasta el 23% y donde hay una alta plusvalía podría irse hasta el 45% de rendimiento anual. Obviamente, entre más altos son menos las zonas, pero las hay y entonces hay que buscarlas. Por ejemplo, aquí te estoy hablando de Riviera Maya, Riviera Nayarit, Nuevo León, Ciudad de México, Guadalajara y no te olvides de Yucatán. Yucatán eh, es un espacio donde estamos creciendo muchísimo, ¿vale? Y el universo de las bienes raíces, ¿dónde podemos encontrar bienes raíces? Bueno, vamos a dividirlo en tres, lo que son las estrategias, los segmentos y los vehículos de inversión. Estrategias, es decir, sobre qué puedes invertir. Puedes invertir en terrenos, puedes invertir en desarrollos que ya son como complejos más grandes, en rentas, es decir, que tú estés ganando dinero por la renta de un inmueble. Remates son aquellas propiedades que los bancos recogen porque a lo mejor alguien no las pagó, porque se quedaron intestadas, no sé, por muchas cosas y que de pronto las venden muy baratas. Y el fix and flip. Después, los segmentos pueden ser terrenos, pueden ser para una sola familia, pueden ser multifamiliares, como lo que te decía de las viviendas
verticales, pueden ser para comerciales, si estamos hablando de tiendas, centros departamentales, etcétera, oficinas donde podemos tener espacios de trabajo y el segmento industrial, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la industria. ¿Ok? Y los vehículos de inversión, es decir, a través de qué tú puedes invertir en esto. Digamos que la estrategia y los segmentos es en qué, y los vehículos de inversión es el cómo vas a invertir. Puedes invertir a través de propiedad directa, es decir, comprando directamente, o por un fondo inmobiliario, que te hablaba hace rato un poquito de los fondos, que era donde se reunía dinero de diferentes inversionistas para adquirir algo o para cubrir una necesidad, y entonces esa necesidad, cuando empieza a dar rendimiento, se retornan a los inversionistas. El crowdfunding, que tiene que ver con estas inversiones como más en tipo red, y las fibras, que son fideicomisos en los que pues es como un fondo de fondos donde tú puedes invertir, y entonces estas fibras generalmente lo que hacen es que tienen el dinero repartido en diferentes desarrollos, diferentes inversiones, y eso también te da una seguridad, porque hemos hablado poco de la diversificación, pero tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo al mismo tiempo en muchísimas cosas. Es decir, a lo mejor tú inviertes en una fibra, pero esa fibra internamente se compone de 5 desarrollos. Entonces tú estás invirtiendo en 5 desarrollos. Si a uno le va mal, no necesariamente a los otros 4 le va mal. Entonces puede ser ahí que tu inversión sea más segura, que tu riesgo sea mucho más bajo. Y ¿qué variables impactan en los bienes raíces? Bueno, tenemos de dos tipos, las externas y las internas. Externas, las tasas de interés, la economía, el ciclo inmobiliario y la dinámica social, que tienen que ver con cómo se comporta. Internas, los diferenciadores, los riesgos y los atributos y condiciones actuales. Cacha la diferencia. Las externas son aquellas que tienen que ver con cómo se ve afectado el mercado, y las internas, lo que está generando esa inversión per se. Es decir, ¿qué diferenciadores tiene? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los servicios? Por ejemplo, en el caso de viviendas o de terrenos o de a lo mejor naves industriales, ¿qué es lo que te da? ¿Dónde está la zona? Etcétera. ¿Cuáles son los riesgos? A lo mejor son propiedades de bajo riesgo o son propiedades de alto riesgo, porque eh, su valor puede estar cambiando. O sea, pueden ser muchos factores. Y los atributos y condiciones actuales, dónde están, cómo se encuentran, de qué están rodeados, en dónde están ubicados, qué hay, qué se está desarrollando en el mismo sitio, etcétera. Todas esas variables necesitamos analizar, y obviamente son particulares de cada inversión. Ahora, ¿qué sucede con las inversiones? Vamos a hablar de el ciclo inmobiliario. Y esto es, más o menos se mueve así. Cuando la inversión o cuando los desarrollos, vamos a hablar por ejemplo de un desarrollo, ¿no? Que es un conjunto de tierra que está destinada en un propósito común, por ejemplo. Vamos a decir que es un desarrollo residencial. Primero viene la fase de recuperación, o que podría ser como el nacimiento, si es que, porque esto es un ciclo y entonces va dando vueltas, ¿ok? Pero vamos a empezar. La fase de recuperación o nacimiento. Cuando esto nace, se empieza a desarrollar, está preparado para venderse, y entonces va elevando, va empezando la venta y se va desplazando, ¿ok? Viene la expansión, cuando este desplazamiento o nivel de absorción también le podemos llamar, es decir, cuánto se está vendiendo en un plazo dado, cómo se está desplazando esa venta, cuánto se está absorbiendo. Entonces llega un momento en el que viene un boom, y entonces es cuando más se está vendiendo, cuando más la gente está comprando, cuando más se está invirtiendo, y es cuando estamos en el pico, y después de eso empieza a bajar, viene una fase de sobreoferta, cuando ya lo que hay para ofrecer es más de lo que se está vendiendo. Se está vendiendo mucho, y a lo mejor porque estamos vendiendo mucho, el desarrollo todavía le invierte más y entonces genera más, y entonces ya hay más de lo que se puede comprar en ese momento, y entonces empieza un decaimiento, ¿vale? Y después viene una fase de recesión. ¿Qué sigue? Como te decía, es un ciclo. Entonces, a lo mejor de la fase de recesión, ahora tendríamos que ir a la fase de recuperación, a lo mejor ofrecer otros medios de financiamiento, otros instrumentos, otras facilidades, no sé, dependiendo de qué se trate, y entonces volver otra vez a la fase de recuperación, expansión y así, ¿no?
Entonces, las inversiones inmobiliarias sí, siguen este ciclo y eso es lo que nos va a permitir nosotros, número uno, debemos de identificar en qué momento se encuentra para nosotros saber en qué momento invertir y también para poder saber cómo se va a comportar. A lo mejor si yo estoy en un momento de recuperación, yo sé a lo mejor que los precios son muy accesibles y que cuando lleguen a la parte de expansión donde todo el mundo está comprando, a lo mejor ya ahí es caro. Entonces requiero ver que a lo mejor me conviene comprar en un desarrollo que esté en fase intermedia en recuperación y expansión. No sé, dependiendo de los criterios que tú tengas y de los análisis que realices del mercado. ¿Ok? Y vamos a pensar, por ejemplo, ahora en los tipos de riesgo. Te hablo de los riesgos. Y, por ejemplo, riesgos bajos, las rentas. Obviamente tú tienes algo, lo rentas. Obviamente depende de que eso esté en una buena ubicación, que sea atractivo para que se rente. Segundo, el valor agregado. Es decir, todo eh, cómo se va aumentando el valor en la tierra, en los desarrollos, en el fix and flip, o sea, cómo todo esto va creciendo. Y con un riesgo alto, los visionarios, ¿sale? La tierra, los desarrollos, igual de pronto a lo mejor tú decides invertir en algo que a lo mejor ahorita, no sé, es tierra en medio de nada, pero que sabes que ese momento o que ese lugar va a crecer impresionante y a lo mejor, pues eso es un riesgo, porque puede ser que suceda o no suceda. ¿Vale? Entonces, cuando sucede o no sucede, pues bueno, ese es el riesgo que tú estás corriendo.